Les damos las muy buenas noches a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la UT 90.4 FM Estéreo, que es la emisora de nuestra institución educativa. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con Sara Guzmán, investigadora del instituto, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. El tema del día de hoy, barras y conflicto en escenarios deportivos. Saludo entonces a Sara Guzmán. Sara, bienvenida, muy buenas noches y háganos la introducción del programa, por favor. Muy buenas noches, Sonia. Muy buenas noches a nuestros invitados y a todo el público en general. Sonia, hace 20 días celebramos la final del fútbol colombiano entre Millonarios y Nacional, pero esto también generó unas ciertas conflictos de rencillas y de riñas en sectores aislados de Bogotá y que no se presentaron en Medellín. Entonces queremos saber ¿por qué se presentan estas riñas? ¿Por qué estos inconvenientes, teniendo en cuenta que desde el 2008 al Ujú. 2020 se han presentado 149 muertes en incidentes entre hinchas del fútbol colombiano? Teniendo en cuenta que América del Cali tiene la mayor índice de muertes y de agresores en estas riñas. Para esto tenemos dos invitados expertos en el tema. Nuestra primera invitada es Karen Cerón, que es magíster en estudios políticos e internacionales de la Universidad del Rosario y especialista en tratamiento de problemáticas como la violencia pandilleril. Y tenemos a César Augusto Prieto, que es periodista deportivo, escritor y docente de universidades. Pero comencemos con el contexto, de dónde nacen las barras bravas. ¿Qué son las barras bravas? Si las barras bravas de Colombia se asemejan a alguna barra brava de otra parte del mundo, de Europa, de aquí de Sudamérica. Para esto le quiero dar la bienvenida a César. César, muy buenas noches. Quisiéramos saber de dónde nacen las barras bravas en Colombia. Hola Sara, buenas noches. Un saludo especial también a Sonia, a Karen y a toda la audiencia de la UD Estéreo en este programa. Bueno, la historia de las barras en el fútbol pues nace prácticamente con esta disciplina cuando se masifica a finales del siglo XIX. Pero ya entrando en el tema de Colombia y siendo ya como más específicos con los antecedentes que conocemos de las barras europeas, especialmente del fútbol inglés, los famosos hooligans y los tifosis italianos que también pues tenían una marcada tendencia hacia ese barrismo. El fútbol colombiano es, digamos, directamente incidido por las barras del fútbol argentino. Es un modelo que traen acá en los años 90 algunas barras, como por ejemplo la de Santa Fe en los años 90, y que se empieza a extender en otras ciudades y en otros equipos del fútbol profesional, caso de Millonarios, caso de Nacional, caso de América, y prácticamente este estilo de barras que son las que ocupan un sector especial en la tribuna, que tienen unos trapos, como ellos dicen, muy grandes, que acompañan saltando al equipo durante todo el partido con cánticos. Prácticamente los muchachos, no, los integrantes de la barra no ven el partido por estar alentando a su equipo. Eso viene ya de hace más, prácticamente unos 30 años, como les decía inicialmente, la de Santa Fe, la barra, la Guardia Albirroja del año 97, los Comandos Azules un poquito más adelante. Y lo mismo las barras de los equipos de Medellín, especialmente Nacional y América. Digamos que estos cuatro equipos son los que tienen las barras que podemos denominar en algún momento o que se conocen popularmente y mediáticamente como barras bravas en el fútbol colombiano. Bueno, al respecto, con ese tema sobre todo de barras, yo quiero saber, César, antes de saludar a Karen, sobre ¿quién le puso barras bravas? Porque muchos aducen que fueron los medios de comunicación, obviamente a raíz de esos hechos violentos que sucedían en las tribunas, y si está bien hablar de barras bravas. Bueno, digamos que la acepción de barras bravas se volvió común en los medios de comunicación aquí en Colombia, haciendo alusión precisamente a ese tipo de hinchadas, porque las barras tradicionales, y hay que hacer esa claridad, acompañan a los equipos desde hace 50 años, 60 años. En el caso de Bogotá, la barra más antigua del fútbol colombiano, fundada en 1970, es la barra 25 de Santa Fe, con barras de millonarios muy tradicionales también, como la barra Estrella Azul, Embajadores, que se hacían en el sector de Occidental, de Oriental,
Y eran barras, lo mismo en Medellín, barras muy tradicionales de Atlético Nacional, la Danza del Sol del Medellín, América y Cali también. Es decir, es ese tipo de barrismo, de acompañamiento a los equipos, vino a transformarse en la década de los 90 y realmente los medios de comunicación acá en Colombia le pusimos ese, digamos, ese sobrenombre que de pronto hace alusión un poco a su actuación fuera de los escenarios, porque dentro de los escenarios son un espectáculo ver esas barras con todos los bombos, la parafernalia, el apoyo a los equipos, pero desafortunadamente fuera de los escenarios es donde se han presentado y se presentan la mayoría de los conflictos que están atados a este tipo de barras, que pues aquí también en Argentina también se les denomina así, y esto es un fenómeno, digamos, de carácter suramericano, porque también sucede en Brasil, con las famosas torcidas de los diferentes equipos, y ese modelo se ha copiado también en otras ligas del fútbol suramericano. Eso es muy cierto, César. Digamos que no se ha visto esas riñas dentro de los estadios, sino afuera de los estadios. Para esto quiero darle la bienvenida a Karen y que nos explique un poco por qué se dan estas riñas afuera, porque es afuera de los escenarios deportivos que se dan estas riñas. Puede ser por por la estructura de la sociedad en la que estamos o qué incidencia tiene estas riñas y por qué se dan afuera de los escenarios. Karen, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Sara. Muchas gracias por la invitación. Saludo a César también y bueno, a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, antes de responder a tu pregunta, quería comentar también algo un poco relacionado con esta connotación de barra brava. Y creo que es importante, y pues ha habido un esfuerzo de varios gobiernos a nivel distrital, pero también a nivel nacional, por quitarle un poco esa connotación y convertir la categoría más bien a barra futbolera, pensando o tratando de desestigmatizar o quitar como esta connotación de la violencia asociada al fútbol, que no necesariamente son dos cosas que están totalmente imbricadas, ¿no? Entonces, creo que esta categoría de barra futbolera da una mirada un poco más amplia, tratando de mostrar que la barra es mucho más que la violencia, sin lugar a dudas, y creo que justamente a eso vamos a llegar un poco más adelante en la discusión. Pero respondiendo a tu pregunta, hay varios elementos que tienen que ver con la composición un poco de estos jóvenes o más bien la composición de estas barras, fundamentalmente por jóvenes que buena parte de ellos, no vamos a decir que solamente los integrantes de las barras están, digamos, asociados a condiciones de vulnerabilidad socioeconómica o son jóvenes que están en condiciones precarias, digamos, de vida, porque también la barra tiene una composición muy variada, jóvenes de diferentes, digamos, posiciones sociales, pero buena parte de estos chicos pertenecen a esas condiciones de marginalización, ¿no? Y eso dice mucho de una necesidad imperante, digamos, de oportunidades, de una cantidad de factores que de alguna manera se les han negado, ¿no? Están en unos contextos profundamente atravesados por condiciones de pobreza, de vulneración de derechos, y entonces, claro, encuentran en la barra un lugar en donde son reconocidos, son vistos como importantes en un escenario, digamos, en sus condiciones de vida, donde normalmente no son vistos como seres importantes, ¿cierto? Como que son vistos como un nadie, como es una categoría también muy recurrente. Entonces, digamos que sociológicamente hablando, estos chicos encuentran en la barra ese espacio de reconocimiento y de una u otra manera, pues la barra o esos actos de violencia, de riñas, de uso de la fuerza desmedido, pues dice mucho también como de esas condiciones de base que están asociadas a muchos de estos jóvenes, ¿no? Que van más allá de los estadios, que están asociadas y ancladas también a los barrios, ¿no? A barrios en donde también hay una instauración, digamos, de la violencia como un recurso permanente para resolver conflictos, ¿no? Entonces, en estos barrios ahí está la herramienta violenta justamente para ese tipo de cosas, y entonces como que lo que vemos es que es solo una extrapolación de unas condiciones mucho más estructurales, mucho más complejas que develan las vidas de estos jóvenes y que por supuesto se terminan traduciendo en estos actos violentos, y la violencia termina siendo muy simbólica también de esas necesidades de reconocimiento, de esas necesidades de encontrar en la barra como un espacio también como de prestigio, ¿cierto? De una posición en la que yo pertenezco a alguien. Y el pertenecer a algo es supremamente importante para muchos de estos jóvenes que en muchos momentos
se ven como jóvenes sin futuro, ¿cierto? Como jóvenes que pues no necesariamente tienen como un proyecto de vida muy claro y entonces es bien particular y bien paradójico porque al mismo tiempo en la barra hay una cantidad de proyectos colectivos y hay una cantidad de proyectos sociales y apuestas comunitarias muy interesantes que muestran también que ahí hay como un camino que deberíamos dejar de nuevo, yo insisto en que debemos desestigmatizar a la barra como asociándola frecuentemente con estas dinámicas violentas, porque la barra realmente tiene mucho más que esto y por supuesto es un espacio y un camino que termina dándole sentido a la vida de muchos jóvenes, porque ese pertenecer a algo es absolutamente vital para cualquier adolescente y cualquier joven, ¿no? Entonces creo que hay unos elementos que develan, por supuesto, unas condiciones de base mucho más amplias que reflejan entonces también esa conflictividad que se vive en los barrios, que se vive incluso a nivel familiar, a nivel comunitario, en las escuelas, o sea, es una cosa mucho más amplia que al final termina estando conectada y que devela también como esa necesidad de desfogar, como dicen ellos, ¿no? Como que encuentran también en el estadio y en el partido como un momento de éxtasis en donde yo boto toda esa cantidad de energía. Hay muchos que dicen yo vivo con la cabeza caliente, ¿cierto? Y entonces como que en muchos momentos es como la oportunidad también para sacar todo eso que cargan muchos de estos jóvenes. Entonces yo diría que por supuesto la violencia también da cuenta de esas condiciones y se reflejan en los barrios, se refleja más allá del estadio, se refleja en todos los espacios de socialización de estos jóvenes, por supuesto, de una manera más amplia. Entonces es un poco como yo lo veo. Es muy cierto, Karen. Digamos que también estas condiciones como de falta de afecto, de reconocimiento, como tú lo dices, de estos muchachos, de estas barras, y que ahí se genera como ese sentido de pertenencia hacia una barra, hacia un grupo en el que yo le tengo que dar mi afecto y como mi entrega total a este equipo. Pero yo también te quiero hacer una pregunta. Digamos que las barras nacen en los años 90 un poco con el narcotráfico también muy en auge. ¿Eso cómo permea en una barra? ¿Cómo podemos diferenciar una barra a una pandilla? ¿Sí? Eh, ¿qué diferencias tiene y por qué no podemos estimar a una barra y una pandilla que sean igual? Porque es completamente diferente. Entonces, quiero que nos digas como esas diferencias que tiene una barra y una pandilla. Bueno, ahí hay como un debate súper interesante, de hecho, pues en la literatura, a nivel académico, y es un poco como que a nivel conceptual, la categoría de barra y pandilla tiene mucho más en común de lo que uno podría pensar, porque ahí hay cuestiones, digamos, que tienen sentido para ambos grupos, que se asemejan, como por ejemplo el tema territorial, digamos, la defensa de un territorio que, pues, en el caso de la barra se traslada también al estadio, pero también a los barrios, cuando hay como, no sé, el uso de los grafitis y espacios que son como este barrio, esta zona es de tal barra, ¿no? Entonces también hay como una disputa territorial que se traslada en los barrios, lo que pasa también en las pandillas, porque hay una cosa, digamos, fundamental en una pandilla y es la defensa de la esquina, ¿no? De ese pedazo que yo reclamo como propio y que además entra en rivalidad con el pedazo, la esquina del otro grupo. Y esa rivalidad constante genera, por ejemplo, el tema de las barreras o las fronteras invisibles, y hay como una cosa que los une, ¿cierto? Pero también hay como entonces uno podría decir, bueno, barra y pandilla son muy semejantes, ¿no? Conceptualmente hablando, digamos que una diferencia sustancial es que la barra pues se orienta o está totalmente encaminada a esta pasión absoluta por el fútbol y uno podría decir, bueno, lo que genera identidad para estos jóvenes que pertenecen a la barra pues es fundamentalmente el fútbol. Pero pues ahí vengo a problematizar un poco el asunto y es que, por ejemplo, en mi trabajo de investigación pues he conocido varios jóvenes que son tanto barristas como pandilleros, ¿no? Y ahí viene una cuestión importante y es que uno, como cualquier ser humano, pues puede jugar en diferentes identidades múltiples, donde yo me relaciono en diferentes espacios de socialización y por supuesto, pues yo puedo pertenecer a una cosa y la otra. Tengo un caso que me gustaría traer a colación justamente porque creo que ejemplifica muy bien aquí las dificultades de establecer las diferencias entre estos dos grupos y es el de una chica que es tanto pandillera como barrista, líder de una barra, y se enamora de un chico de otra camiseta. Ella es súper hincha de Bucaramanga, del equipo de Bucaramanga, y se enamora de un chico de Nacional. Y su grupo de pandilla, digamos, su grupo de amigos termina pues
odiándola y en una rivalidad extrema porque ella se enamora del chico de la pandilla, de la camiseta, digamos, rival. Entonces ahí se traslapan como sus identidades, ella pues se comprimó el amor y pues ni modo, tuve que romper con este otro grupo, pero al final es una cuestión que puede estar muy latente, ¿no? Y grupos de pandilleros que también pueden ser de barras, pero digamos, un par de diferencias rápidas adicionales tienen que ver con que la barra fundamentalmente tiene una apuesta, como lo decía hace un momento, comunitaria y pues de trabajo social, mucho más grande que una pandilla, o más bien la pandilla no la tendría normalmente, porque la pandilla normalmente se asocia a estos grupos de jóvenes que defienden un espacio, digamos, físico, que pueden hacer uso de actividades al margen de la ley, que pueden hacer uso de sustancias psicoactivas, pero no necesariamente tienen como una bandera social o política de este orden, mientras que la barra sí tiene, digamos que todo un proyecto social con varias actividades comunitarias y colectivas. La mujer, por ejemplo, en la barra ha adquirido un papel cada vez más significativo. Estamos hablando de dos grupos donde hay unos valores muy asociados a la masculinidad extrema, a la rudeza, ¿no? Como al machismo extremo. Entonces, en los dos grupos pasa ello, pero creo que en la barra fundamentalmente la mujer ha ido tomando como un liderazgo más interesante y se ha posicionado como más de igual a igual. Entonces, hay diferencias, hay similitudes. Lo que sí podemos decir es que la barra, y con esto concluyo un poco porque creo que son muchos elementos, pero la barra pues tiene como el lado luminoso de la puerta, que es toda esta apuesta también que menciono social y comunitaria, y espacios de reconocimiento, por ejemplo, a través de programas musicales como La Murga, que es el grupo musical que alienta al equipo y que le da un espacio a muchos jóvenes que se sienten como el mayor orgullo del mundo estar ahí frente a los jugadores alentándolos y tocando para ellos. Pero por otro lado, pues también hay actores que han liderado actividades al margen de la ley, pero yo no podría decir que es una actividad colectiva que vincula absolutamente a todos los miembros de la barra, perdón, sino más bien de decisiones personales de algunos de ellos y por supuesto tenemos estos orígenes conectados con el narcotráfico, donde unos grandes capos estuvieron alimentando esto con dineros ilícitos, ¿no? Entonces no podemos desconocer que de todas maneras hay algunas acciones al margen de la ley vinculadas a la barra, pero yo diría que son acciones más tangenciales de algunos actores en particular y que no es para nada una apuesta colectiva de la barra, porque al contrario, pues hay una apuesta colectiva más bien en contra de la violencia en buena parte de las barras colombianas a través de programas como el famoso Goles en Paz y de otras apuestas nacionales, donde lo que queremos es como quitar la violencia de encima y más bien empezar a resignificar la barra. Entonces, la barra es mucho más, diría yo, que un grupo que puede eventualmente cometer acciones al margen de la ley, sino que al contrario, pues es un espacio, como lo he dicho, de reconocimiento y de identidad para muchos jóvenes, varios de ellos en condiciones de profunda vulneración socioeconómica. Bueno, hablando, y antes de hablar como esas soluciones que se han puesto sobre la mesa para evitar la violencia, sobre todo entre las barras o las barras y la policía, quiero seguir con el tema de las características, César, de las barras acá en Colombia. Vemos que en otras partes del mundo tiene unas características específicas. Leía yo que en Inglaterra, por ejemplo, con los hooligans, que son los como los más sonados y los más nombrados para tener ejemplos sobre las barras, los hooligans no iban a pelear fuera del estadio o del escenario deportivo, sino lo hacían, los hechos violentos o la violencia que se presentaba era dentro de los estadios. En Francia se dice que la violencia era como muy racista, algo que no ha pasado en Colombia. Igual acá en Colombia, no tanto la violencia se ve en los estadios, sino fuera de los estadios, como lo decíamos, en los barrios. Y en Argentina se habla de que la violencia, la que es propulsada por los mismos, por políticos. Entonces, no sé, ¿qué características puntuales nos puede decir de las barras en Colombia? Porque veíamos también este año como integrantes de barras de un equipo, no me acuerdo si fue el Nacional, llamaban a amenazar a dirigentes de ese equipo, porque pues el equipo no daba resultados, los jugadores no estaban haciendo lo que ellos como hinchas quiere que haga, que su equipo sea o que tenga resultados. Entonces, las mafias también que tanto se han apoderado también del fútbol, como en Argentina, pues se ve esto. Bueno, Sonia, son muchos elementos. Dice el profesor Francisco Maturana que se juega, hablando del fútbol, como se vive. Y realmente el fútbol es un reflejo de la sociedad, de todas sus virtudes y de todos sus problemas. Como dice la investigadora invitada, pues es un tema también de profundas raíces sociológicas que utilizaron de incluso algunos movimientos políticos y sociales, como lo hizo el fascismo en Italia, como lo hizo el nazismo en Alemania,
utilizar las barras y el empuje popular en las tribunas y en las gradas para conseguir resultados deportivos en las Olimpiadas, por ejemplo, de Berlín 1936. Eso se ha venido evolucionando a lo largo de estos 70, 80 años, en los cuales el fútbol se convirtió en un espectáculo que reúne o reunía los fines de semana inicialmente a las familias en los estadios y luego este público se volvió supremamente variado. Podemos complementar diciendo características de las barras que, por ejemplo, acá en Bogotá, las barras están conformadas por lo que ellos mismos denominan los parches. Y los parches son los subgrupos que hacen parte de las diferentes barras. ¿Por qué? Porque la ciudad Bogotá es una ciudad demasiado grande y universal y la ciudad va aportando por localidades los diferentes parches, que son subgrupos que vienen de diferentes localidades de la ciudad, de barrios que tienen alguna connotación o inclinación más hacia un equipo o hacia otro, y ellos integran bajo una misma bandera la barra, pero ellos también tienen un sistema de liderazgos, de estratificación. También tenemos gente de universidades que hacen parte de las diferentes barras, de universidades populares públicas como la Nacional, como la Distrital, de universidades privadas como la Javeriana, como el Externado. Es decir, la barra, ese tipo de barra es multidisciplinaria, por decirlo de alguna manera, es multiétnica, multicultural, multisocial, pero como decía la investigadora, sí tiene una raíz también en los estratos, tiene más fuerza en los estratos bajos, porque realmente el sentido de pertenencia, que es lo que jala hacia una barra, que es lo que crea la afición hacia el fútbol, es yo cómo me identifico ante un color, ante una representatividad de un equipo de fútbol, el individuo cómo hace parte de esa masa, y es a través de los colores, a través de lo que significa el equipo, de su nombre, de la tradición familiar, son muchos factores. Antiguamente, o también todavía se le conoce a estas barras como los saltarines, porque trajeron esta costumbre argentina de estar alentando, saltando durante todo el partido. La investigadora Karen hablaba también de las murgas, que son una parte importante, la parte musical de acompañamiento de las barras, y ellos tienen también una organización interna muy grande, tienen unas actividades internas que permiten, por ejemplo, la consecución de recursos, la promoción para conseguir de pronto acompañar al equipo a otras ciudades fuera de en el caso de Bogotá, fuera de Bogotá, acompañar a Santa Fe, a Millonarios, o en el caso cuando viene bueno, en el caso de Bogotá tenemos un aspecto adicional que hay que tener muy en cuenta, y es que Santa Fe y Millonarios no se dividen el barrismo acá en Bogotá. Hay otras dos hinchadas muy grandes en Bogotá que también ha generado mucho conflicto, como las barras de América y de Nacional. El Frente de Nacional, que se llama así, y el Disturbio Rojo de América, que son barras que han causado y que generan mucho conflicto cuando esos pequeños subgrupos o esos parches se encuentran en los diferentes territorios. Entonces vemos que realmente el barrismo acá en Colombia, ese tipo de barrismo, es un conglomerado de situaciones sociales que se reflejan en el estadio. En el estadio casi nunca pasa nada, afortunadamente. Sara decía que había una estadística muy lamentable de personas muertas por portar una camiseta. Muchas veces ni siquiera están asociadas a ir al estadio, sino que uno se pone una camiseta, y eso acá en Bogotá se volvió un peligro, portar la camiseta de un equipo, porque de repente uno se encuentra con cuatro o cinco del otro, y eso ya puede generar algún tipo de problema entre esas personas. Y hace mucho tiempo en Bogotá no sucede muertos dentro del estadio, pero ha sucedido. En el año 2005 tuvimos un Santa Fe América con tres personas muertas en el estadio El Campín. Se declaró una, fueron cuatro o cinco personas muertas en ese desafortunado partido. Y hemos visto que también eso ha sido, la acción de pública ha venido a controlar las barras, esa manifestación violenta dentro del escenario, pero fuera del escenario eso se convierte realmente en un problema. Incluso el Transmilenio, el sistema público de Bogotá, se ha convertido también en escenario de ese tipo de disputas. César, eso es muy cierto. Digamos que Bogotá como el centro pues del país tiene la mayor parte de hinchadas. Su merced lo ha dicho, Nacional, América, Santa Fe y Millonarios, sin dejar de lado, pues obviamente que hay de Independiente Medellín, de Cali y pues de Equidad, que es un equipo que está hasta ahora surgiendo. Pero en todo esto,
como lo hemos mencionado, como lo ha mencionado Karen, también han habido cosas gratificantes que ha dejado el fútbol. Digamos, en Brasil, en la Guerra Fría de Brasil, iba a jugar Santos, que tenía a Pelé, y hicieron un trato, los dos partes de guerra, para que jugara el Santos en Brasil. Esto es algo que en 2 días debes de escuchar disparos, se escucharon los gritos de gol de Pelé. Entonces, digamos que el fútbol y que estas barras no siempre han generado muertes, riñas o cosas de violencia, sino también han generado unión, paz y muchas cosas más como servicio social que la hacen las mismas barras. Yo quisiera que también nos comentaras un poco, y también es también una pregunta para Karen, esas obras sociales, esos servicios sociales que hacen las barras, ¿qué otros acontecimientos significativos han marcado el fútbol? ¿Qué ha traído de cosas buenas estas barras, este deporte? ¿Y qué otras cualidades y valores nos ha dejado otros deportes, el ciclismo, el baloncesto? Porque digamos que el fútbol sí es un deporte muy popular y obviamente es el deporte que nos genera como también esa pasión y por lo tanto nos genera también estos conflictos, pero digamos, tenemos más deportes. En esos deportes, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos enseña también el fútbol? ¿Y qué cualidades uno puede rescatar en esto? Bueno, hablando de la primera parte de la pregunta, Sara, sí, definitivamente las barras tienen un trabajo social que muchas veces los medios de comunicación están desconociendo. Son una parte oculta. Por ejemplo, las barras tienen sus torneos internos de fútbol, torneos interbarras, tanto la propia barra del equipo como interbarras con otros equipos equipos con hinchadas grandes. Hemos visto torneos de fútbol, de microfútbol entre barras de Santa Fe, de Millonarios, de Nacional, de América, de Junior que tiene una población aquí en Bogotá de personas caribeñas o de ascendencia caribeña muy grande. Eh, y eso promueve también la convivencia, ¿no? El respeto por los demás. Realmente lo que pasa dentro del barrismo, lo decía la investigadora invitada, es que desafortunadamente algunas personas que hacen parte de la barra tienen algún tipo de pasado o han tenido algún tipo de relación delictiva que vienen a desarrollar al interior de las barras. Vemos, por ejemplo, que ha existido o existió un problema muy grande de fronteras cuando las barras se movilizan de una ciudad a otra, porque llegaban buses con 40, 50 muchachos, llegaban a un punto de la carretera, se encontraban con otra barra y ahí había un problema muy grande, o llegaban a un establecimiento, consumían los alimentos, se iban sin pagar, etcétera. Pero hablando del aspecto positivo de esos torneos deportivos que promueven las barras, pues han sido históricamente una parte de convivencia, de tratar de limar las asperezas, de respetar al otro por sus diferencias, aceptar las diferencias dentro del fútbol que son inevitables. La rivalidad siempre va a existir, la rivalidad en el fútbol es parte de la competencia como en cualquier deporte. Todos queremos ganar cuando hacemos parte de un conglomerado, de una barra, o cuando nosotros mismos practicamos deporte, así sea a nivel recreativo, siempre nos queda la sensación de frustración cuando perdemos o de satisfacción cuando ganamos, eso es inherente al ser humano. Y también hay otra serie de actividades que las barras han desarrollado durante todo este tiempo. Realmente a veces tienen fuerza, duran unos apoyados por los gobiernos de turno, otras veces se diluyen un poco, pero también ellos hacen trabajo social con niños, hacen recolecta de alimentos para personas necesitadas y llevan también un ejemplo de que el barrismo puede ser realmente un mecanismo y una forma de llegarle a ese tipo de sectores de donde ellos provienen con herramientas diferentes al fútbol y que le pueden aportar a la sociedad. Karen, ¿tiene algo que decir al respecto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con César. Solo agregaría, recuerdo un par de experiencias hace unos años que estaba compartiendo con unas lideresas barristas de Santa Fe, de Nacional, y ellas nos contaban en este espacio básicamente que estaban liderando un trabajo con adultos mayores, que tenían pues como programas también con niños, y pues creo que el espacio de la murga, que lo conocí muy bien, fue interesante porque era todos
creo que era como 2 o 3 veces a la semana, ensayaban los niños y adolescentes jóvenes que pertenecían a la banda. Y realmente pues era como una forma también de que los chicos ocuparan el tiempo libre, más allá, digamos, de actividades, pues sí, que pudieran vincularse con el uso o el consumo problemático de sustancias psicoactivas, ese tipo de cosas. De hecho, ellos mismos lo decían, tenemos a los chicos aquí como mentalizándolos y formándolos en unos valores más allá o lejos de pronto de actividades al margen de la ley, ofertas criminales que están muy presentes en estos barrios vulnerables. Entonces, la murga creo que es una gran apuesta que tienen también como una oportunidad y un espacio de ocupación positiva del tiempo libre para estos niños, adolescentes y jóvenes. Y pues como lo decía, algunos programas con adultos mayores y demás. Comparto con César que realmente son cosas que no se mediatizan, o sea, como que uno las conoce porque termina compartiendo con algunos líderes barristas, en fin, o en medio del trabajo de investigación, pero sería súper interesante que realmente muchas de estas apuestas, que no son pocas, salieran un poco más a la luz pública y fuera esto lo que espera en compensación, un poco también con estas noticias conectadas con las riñas y demás. Entonces creo que hay una cuestión también asociada a unos valores muy interesantes que ellos mismos mencionaban como esta cuestión de fidelidad, de disciplina, hay unos valores también asociados al espíritu de cuerpo, al amor, que a veces un amor que puede ser un poco paradójico porque es el amor que está dispuesto a entregarlo todo a muerte, ¿no? También en una lógica así como desmedida, pero hay unos valores interesantes de la Mm. barra conectados como con esta lógica asociada al colectivo que le da sentido a la vida de muchos chicos y creo que eso también lo podemos capitalizar para pensar en alternativas más allá, creo yo, pues de pronto que son como pañitos de agua tibia, como se dice popularmente, pues no sé, prohibirle la entrada al estadio a una de las barras como para evitarnos el conflicto de pronto dentro del estadio o sus alrededores, pero pues realmente no estamos interviniendo en lo que va más allá, ¿no? Lo que está más en el fondo y es justamente en estas condiciones pues que tienen muchos de estos pelados y que encuentran entonces en la barra pues ese lugar que, como se dice también tradicionalmente, la sociedad les niega, ¿no? Entonces creo que es un trabajo de más largo aliento y que no se resuelve simplemente como con ese tipo de paliativos, pero pues por supuesto es estructural e implica tiempo, recursos y bastante voluntad política para ello. Con respecto a esas soluciones que se deberían dar y que todos hablamos y proponemos y opinamos acerca de eso, de qué se debería hacer para evitar la violencia, sobre todo en el fútbol, porque lo vemos, el fútbol es un deporte que atrae mucho, pero realmente la pregunta es qué hacer. Y se opina de que se debe legislar al respecto, de que mano dura, de que hacer como hicieron con los hooligans en Inglaterra, el tacherismo que decían que fue que hubo mano dura con todos esos jóvenes o hinchas de los equipos allá en Inglaterra y por eso pues se pudo dispersar un poquito estos hechos de violencia, pero pues no siguieron en los estadios, pero siguieron en otras partes. Entonces, ¿qué se debe hacer realmente? Porque se opina y se opina, pero no se llega a una conclusión. ¿Es necesario crear leyes? Esta pregunta va para los dos. Empecemos con César. No, Sonia, yo creo que Colombia es un país de demasiadas leyes y de poca aplicación. Yo creo que legislar sobre el fútbol es muy complicado desde la perspectiva de lo social. Yo lo que creo es que se debe trabajar más con el núcleo de la sociedad, con la familia, con la educación en valores, con aprovechar lo que nos preguntaba Sara, cómo el deporte puede promover precisamente la sana convivencia, cómo los valores del deporte deberían llevarse a la tribuna y cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para conseguir la paz, para evitar los conflictos. Es una herramienta muy poderosa porque todos de alguna manera tenemos algún tipo de relación con el deporte, como aficionados, como seguidores, etcétera. Por ejemplo, nosotros somos, entre comillas, hinchas ahorita de los ciclistas colombianos que nos representan en las diferentes carreras internacionales. Hoy le hicimos mucha fuerza a Esteban Chávez, el ciclista bogotano que estuvo escapado y que pudo ganar una etapa. Así ha sucedido con Nairo, con Rigo. Y fíjense que en este tipo de cuando uno cambia de disciplina deportiva, el tema del regionalismo, el tema digamos, de interiorizar ese tipo de diferencias que tenemos los colombianos muy marcadas, pues pasan a un segundo plano, porque Nairo es un ciclista boyacense, pero todos le hacemos fuerza a él. Rigoberto es un ciclista antioqueño, pero pues a uno lo último que uno pregunta es de dónde son, ¿sí? Su origen. Porque realmente el ciclismo ha trascendido ese tipo de barreras. Antiguamente sí era marcada cuando la Vuelta a Colombia
competían los ciclistas y la lucha pues deportiva muy, muy bonita en su momento era entre Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, bueno, Tolima, los ciclistas que representaban esas regiones, Santander, etcétera. Yo creo que la legislación no va a hacer nada, no va a cambiar nada. En Inglaterra funcionó porque es un país mucho más adelantado que nosotros, con unas instituciones más consolidadas y con un respeto y acatamiento a las leyes muy diferente al nuestro. Nosotros aquí podemos de pronto poner algún tipo de medida que garantice de mejor manera el acceso a las personas, a las familias, a los escenarios deportivos en el caso del fútbol. Se ha hablado mucho de la carnetización de las barras, se ha hablado del el reconocimiento biométrico, se ha hablado de la revisión de antecedentes de los barristas, pero realmente eso se queda realmente en anuncios. Y ese tipo de anuncios yo creo que no le hacen bien al deporte porque creemos que con eso vamos a conseguir algún tipo de soluciones y de fondo no estamos haciendo nada. Yo creo que desde la familia, desde el núcleo de la sociedad, desde el colegio, desde la educación en valores, podemos crear y enfocar ese tipo de energía que tienen los jóvenes y que nosotros, y yo creo que ese es un tema sociológico, lo puede decir Karen mejor, cuando uno entra a un estadio de fútbol o cualquier disciplina, uno empieza a actuar como masa, movido como por un movimiento, valga la redundancia, de carácter multitudinario. Uno pierde la identidad como persona y se convierte en masa y por eso uno lleva unos colores y por eso uno tiene cánticos. Lo dice esa frase tan bonita del Liverpool de Inglaterra que dice... la frase de combate de ellos y la canción de combate en el estadio es tú nunca caminarás solo. You never walk alone, esa es la frase de combate del Liverpool, porque está haciendo alusión a que cuando uno va a un escenario deportivo, uno deja de ser persona, individuo y se convierte en algo más multitudinario, en algo masivo. Entonces, yo lo que creo, como para redondear la idea, es que sí se pueden aplicar algún tipo de medidas correctivas que disciplinen un poco más el acceso a los escenarios y que garanticen de pronto que los muchachos al salir del estadio, al encontrarse en los territorios, no vayan a causar conflicto, pero yo creo que el conflicto arranca es por la convivencia y la tolerancia y eso no se puede legislar. Eso viene de casa, eso viene de crianza, eso viene de formación. Y yo creo que es una labor que nosotros, a través también de los medios de comunicación, podemos impulsar. Sí, algo que dice César es el tema de contagiarse, ¿no? Es que no solo es hablar de las barras bravas, que las que cometen estos hechos violentos, porque vemos a veces padres de familia que vas con sus hijos, pero a veces ese contagiarse es contagiarse de la violencia, de ponerse de mal genio, de gritarle al contendor o al otro, señalándolo o diciendo groserías y no solo es de las barras bravas, es que uno lo ve cuando a veces va al estadio a apoyar a su equipo y ve que va perdiendo, entonces sus familiares empiezan a echarle el vainazo a los otros, a gritar. Entonces, lo que dice César es como más bien un autocontrol que viene de la familia, la educación, de no dejarse contagiar de esa violencia, como dijo, contagiar es una palabra que me gusta mucho por el hecho de que uno está, no es un individuo, sino ya está en masa, como lo dijo César. Entonces, es también mirar eso porque hace unos años o también ahora, cuando existen esas finales que dicen no vamos a entrar, dejarla entrar la hinchada del otro equipo cuando uno está de locales, por ejemplo, lo que pasó con Millonarios Nacional, ¿sí? No dejaron entrar, si no estoy mal, no dejaron entrar hinchada de Millonarios cuando jugó Nacional de local y así, por el contrario, que me parece eso absurdo, no debería pasar, o sea, todos deberíamos vivir la fiesta en paz y no es así. Siguiendo con esto, Karen, ¿cuál podría ser la solución? César ya nos dijo algo sobre esto, pero queremos saber su opinión también. Bueno, yo comparto la perspectiva de César, sin lugar a dudas es un tema como que implica intervenir en múltiples, diría yo, espacios de socialización, ¿no? Entonces, en la familia, a nivel personal, a nivel comunitario, la escuela, bueno, creo que en ese sentido es súper importante como esta mirada multidimensional. Traería a colación un par de experiencias que me parecen interesantes. Por ejemplo, la Fundación Tiempo de Juego, que tiene un reconocimiento importante y han trabajado en Casucá, por ejemplo, ellos decidieron adaptar las reglas del fútbol a sus propias reglas para incentivar algunos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo en equipo y entonces jugaban fútbol, pero había una regla importante, era que todos los participantes del partido tenían que tocar la pelota para que el gol se valiera, ¿no? Entonces, si no lo tocaban todos, no había gol, así
y pues fuera el golazo, ¿no? Entonces como que hay algunas de estas cosas que son interesantes porque a través del fútbol y como podemos pensar en esos valores que podemos transmitir, incluso alterando un poco las reglas tradicionales del fútbol para pensarnos en cómo podemos utilizarlo como una herramienta interesante en una formación distinta a través del respeto, en la diferencia y demás. Creo que es una cosa interesante. Otra cosa que me parece interesante tiene que ver con utilizar a los jóvenes, no, utilizar suena un poco raro o feo, pero quiero decir como que ellos sean también parte del proceso, no siempre como pensando en una cosa externa que van a liderar los gobiernos o las autoridades, sino más bien que ellos también están en un trabajo, digamos, cooperativo para que se pueda resolver algunas de las disputas y algunos de los casos de riñas, digamos, cerca al estadio y demás. Porque, por ejemplo, algunos líderes, lo conocía en la barra del Bucaramanga, de nuevo, en la que he estado como muy de cerca, ellos hacían parte de unos programas donde colaboraban con la policía para que ellos mismos organizaran a sus barristas, a su gente, y hablaran con ellos, revisaran pues que no llevaran ningún arma cortopunzante o cosas de ese estilo, y ellos mismos se encargaban como de cooperar para que, además de las requisas normales que hay en los estadios, pues hubiese un filtro liderado por ellos, ¿no? Entonces ellos eran como unos gestores de paz, como unos gestores sociales que dialogaban con ellos, pues decían, bueno, vamos a llevar la fiesta tranquila y como que viniendo de ellos, pues era distinto, ¿no? A que un actor externo como que les dijera ahí un discurso que de pronto no les suena tan próximo. Entonces, creo que utilizarlos como gestores también sociales, que lideren los procesos, que acompañen las iniciativas que provienen de las autoridades es algo importante porque es una voz que resuena mucho más digamos, en el colectivo barrista. También estas estrategias de carnetización, yo de pronto el tema de los antecedentes, pues ahí tengo algunas inquietudes porque pues claro, hay muchos chicos que probablemente tengan antecedentes, pero tengan una opción muy fuerte de cambio, de transformación, y entonces también se puede producir una estigmatización, ¿no? Entonces este chico tiene antecedentes, no lo vamos a dejar entrar sin que siquiera pues se vea un poco que, no sé, está de pronto ya en una dinámica de cambio, de transformación en su vida, entonces también se puede generar algunas cosas adicionales ahí complicadas que pues habría que maniobrar. Entonces yo diría que adicional a lo que ya mencionó César, pues hay una acción o un trabajo donde ellos también sean protagonistas, donde ellos también se vinculen a este tipo de iniciativas, pero además, y recuerdo mucho una conversación con algunos de estos chicos, estábamos esperando el partido fuera del estadio y llegó la policía, llegó como con unos tanques, incluso tanques con caballos, o sea, llegó una fuerza policial y una cosa como impresionante. Entonces ellos de inmediato dijeron, ah, es que para nosotros es como una suerte de provocación, o sea, nos molesta mucho que nosotros estamos aquí llevando la cosa tranquila y se dan cuenta que no ha pasado nada, que no hay rollos, estamos tratando de que todo funcione bien y había un equipo súper grande de líderes barristas que estaban hablando con la gente y organizándolos y pues llega como el tanque y los caballos y para ellos fue como, no, o sea, es como darnos a entender, es que aquí estamos preparados porque ustedes van a generar problemas y ya está claro que viene el problema, entonces para ellos también es muy chocante, ¿no? Yo creo que hacerlos parte también de la solución y vincularnos en las respuestas es una parte fundamental también de encontrar un camino que se separe de la estigmatización, que se separe de pronto de acciones muy desde arriba, que no necesariamente, y pues de nuevo que no resuelven el problema como prohibir la entrada al estadio. Y de nuevo, pues una intervención integral que implica realmente una cuestión de trabajo en los barrios, en las familias, pero de nuevo eso requiere de un trabajo de largo aliento y fundamentalmente de voluntad política. Yo creo que eso muchas veces es lo que también escasea, porque para ese tipo de cosas pareciera que no se quisieran invertir recursos cuando realmente es un tema que podría tener unos réditos significativos en el mediano plazo. Realmente creo que el problema es que en el corto plazo pareciese que eso no tiene unos efectos, pero en el mediano y largo plazo sin lugar a dudas. Entonces, pues creo que de nuevo es una estrategia integral y ahí mencionaría como los casos de Fundación Tipo de Juego y por supuesto de estos chicos como gestores sociales para ser parte de la solución. Eso es muy cierto, digamos que si ellos son gestores y nosotros los seguimos y los creemos como gestores, ellos se van a creer que son gestores y van a como a contagiar, como dice Sonia, a los demás de que son gestores y que tienen que dar ejemplo a los que vienen detrás de ellos. Entonces creo que eso sería algo muy chévere que se puede trabajar desde cada una de las localidades para tener eso a largo o a mediano plazo, como decía Karen.
Yo quiero también preguntarles algo a los dos. Digamos, hoy nos centramos mucho en el fútbol y pues César nos habló un poco del ciclismo, cuando nos une, cuando en las competiciones y todo esto, pero yo quiero también que hablemos un poco de los otros deportes. Mm. El tenis también, pues ahorita con Galán en Wimbledon, cuando la dupla de tanto de Cabal como de Farah ganaron, eso también a nosotros nos llena de orgullo. En el golf con Camilo Villegas. También son deportes, también son escenarios deportivos y también nos enseñan cosas. Entonces yo quiero también que nos centremos en estos deportes que nos dan también alegrías, que nos unen como país, como cuando juega la selección Colombia, obviamente, pero también esos deportes que no son como tan visibles en nuestro país, pero que también nos llenan de alegría y que también nos enseñan valores y cualidades para la sociedad. Entonces yo quiero que hablemos un poco de lo que generan estos deportes en la sociedad. Comencemos contigo, César. Eh, bueno, Sara, sí, claro. Lo que pasa es que el deporte entusiasma y sobre todo en los niños crea una sensación de querer imitar, genera ídolos. Y los ídolos en el deporte son los que impulsan la práctica deportiva. Yo me acuerdo cuando Juan Pablo Montoya empezó a ganar y el automovilismo ha sido un deporte de élite por sus condiciones para la práctica, por el dinero que implica tener un vehículo, un patrocinio, etcétera. Pero Montoya convirtió el automovilismo en deporte nacional mientras estuvo en la Fórmula Kart en Estados Unidos o en la Fórmula 1 e incluso los niños en el día de los disfraces del Halloween, uno veía que uno de los disfraces más populares era el de Juan Pablo Montoya. Y eso creó, digamos, esa sensación de nacionalismo que nosotros tenemos arraigada, que trasciende ya la cultura, lo que hablamos del ciclismo, trasciende los regionalismos y crea un sentido de pertenencia, de identidad nacional que nosotros sentimos a veces también cuando escuchamos el himno nacional o cuando estamos fuera del país y vemos una representación nuestra, bien luego cita Sara con el tenis. Yo les voy a poner dos ejemplos de deportes que no son muy mediáticos, pero que están generando un cambio social en los barrios, en nuestros barrios, en las canchas. Nosotros a veces no analizamos la infraestructura que tienen las ciudades para la práctica deportiva. La mayoría de los barrios en Bogotá tienen su canchita de microfútbol o su cancha polideportiva, como se le dice, baloncesto micro. Eh, Hay un deporte que ha sido muy ganador para Colombia, pero es un deporte realmente reciente que es el patinaje. Y nosotros vamos a las diferentes localidades de Bogotá, incluso a las que tienen unas condiciones sociales de pobreza de pronto, como Ciudad Bolívar, como Usme, la parte baja de Kennedy. em, y ahí las escuelas de patinaje, hay una escuela de patinaje casi que en cada parque. ¿Por qué? Porque el patinaje se convirtió en deporte nacional y porque es un ejemplo de que los niños también pueden integrarse al sistema del deporte asociado, pueden hacer parte del deporte y pueden llegar a ser lo que algún día vieron en la televisión a sus ídolos, precisamente convertirse en uno de ellos. Hay otro deporte que es menos conocido acá en Colombia, pero que ha venido desarrollándose. Acaba de ser doble medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Acaba de conseguir cupo al Mundial Femenino en Dubái y es el rugby. El rugby que a veces confundimos nosotros un poquito con el fútbol americano. El rugby tiene un proceso muy bonito social, por ejemplo, en USME, a través de la Liga de Rugby de Bogotá, que es el rugby inclusivo, que es la práctica de este deporte, que es un deporte de contacto con situaciones de combate, pero en la práctica con niños en condición de discapacidad, cognitivos, físicos, visuales, etcétera, no importa su discapacidad, el rugby los está cogiendo también como dándole esa oportunidad para que las personas que tienen problemas de esta índole, pues también tengan la oportunidad de manifestarse, crecer personalmente y expresarse como ser humano a través del deporte, que esa es una connotación y una de las herramientas que estábamos hablando poderosas que tiene el deporte, y no solo el deporte, la actividad física. En Bogotá tenemos el espacio más social que hay en muchos países del mundo, copiado a nivel internacional, que es la ciclovía.
un circuito de 127 kilómetros para que la gente salga y disfrute libremente de un espacio que normalmente está ocupado por el tráfico automotor. Entonces creo que los ejemplos ahora son muchos y creo que el deporte definitivamente tiene ese poder de transformar una sociedad. Bueno, yo quisiera preguntarle a ambos acerca del papel de los medios de comunicación. ¿Qué tanto los medios de comunicación como actores y sus comentaristas, periodistas, generan violencia en el deporte? Podemos decir que sí, que es generalizado o son en muy pocos casos. Karen, ¿tú qué dices? Bueno, magnífico. Yo iba a hacer solo una acotación pequeñita frente a la anterior pregunta antes de pasar a esta, y es que también quería resaltar, comparto lo que dice César, quería resaltar, por ejemplo, una actuación muy interesante que tenemos en tenis de silla de ruedas, con María Angélica Bernal, una chica que nos ha dado bastantes triunfos, pero son cosas que no se mediatizan, ¿no? Y creo que es súper interesante. Bueno, yo soy súper fanática del tenis y ahorita sufriendo mucho con este campeonato que ha sido bastante desafiante, y pues muy contenta por los logros de Galán y por supuesto, bueno, de nuestros tenistas colombianos. Pero yo creo que hay una cosa interesante en deportes como el tenis y en deportes de élite, en donde efectivamente pues entrar ahí es súper difícil, ¿no? Como que las personas que pueden entrar ahí pues tienen que tener ciertas condiciones socioeconómicas, y es muy frustrante, es muy triste. Tengo un caso de una niña que ama el tenis con su vida y quiere ser tenista profesional, pero no tiene los recursos económicos, y es muy duro cuando también uno se ve enfrentado a esta realidad en donde requieres de un patrocinio, donde no necesariamente están los suficientes apoyos. Entonces, yo creo que también cuando hay personas que la han guerreado tanto y que han de verdad batallado, que no solamente talento, sino encontrar estas posibilidades para avanzar en deportes como digamos, deportistas profesionales, creo que eso es muy valorable y que, así como lo dice César, pues nos llena el corazón de alegría, y es algo que activa, por supuesto, nuestro espíritu nacionalista, pero aún más cuando en un país como este, pues se llega lejos, cuando hay pocos recursos, cuando no necesariamente en todos los deportes, pues tenemos patrocinadores significativos e importantes, ¿no? Entonces, yo creo que doblemente el aplauso para estos deportistas que llegan muy lejos con pocos recursos y con pocos apoyos en algunos de los casos. Y bueno, frente a lo que mencionas, yo creo que los medios de comunicación tienen un papel vital, fundamental, precisamente para mediatizar, más allá de lo tradicional, lo anclado y asociado pues a la violencia, en el caso pues de las barras, las riñas y los hechos violentos. Yo la verdad creo que no he visto ni una sola noticia donde podamos encontrar como todo este otro, digamos, rol de la barra en sus apuestas comunitarias, colectivas, sociales, en fin. Eso prácticamente no existe, y yo creo que es una manera también de contribuir a un debate que permita que la sociedad como que abra sus ojos ante una realidad mucho más compleja, que va más allá de nuevo de la violencia o de actividades al margen de la ley. Entonces creo que justamente estos imaginarios que tenemos asociados a la barra o a otro tipo, no sé, de tribus urbanas, de grupos juveniles, están asociados pues a la manera como se mediatiza tradicionalmente, y a que se reproducen y una y otra vez precisamente esos imaginarios violentos, delictivos, y entonces pues lo que la gente cree que está ahí es simplemente eso, ¿no? Entonces la pandilla, por ejemplo, que es un grupo que yo estudio, pues es digamos, interés fundamental de investigación, pues nunca jamás he visto algo más allá de violencia, muerte, jóvenes locos que sí, que no tienen ningún sentido para sus vidas y están peleando muerte en sus barrios. O sea, como que si pudiéramos ver un poco también la otra cara de esas realidades complejas, sería más interesante para que la sociedad también abra sus ojos y para que se generen nuevas oportunidades, ¿no? Porque a veces muchos de estos jóvenes sí tuvieron un pasado de pronto delictivo, criminal, se asociaron a cosas a las que no debían, pero también tienen una necesidad imperante de cambio, de transformación, y pues la sociedad se queda con el anterior, ¿no? Estigma, el anterior reflejo, y no necesariamente con esa posibilidad de cambio y de transformación. Y entonces pues se les cierran las puertas por todos lados, o los jóvenes están ya marcados con una etiqueta acá, ¿cierto? Y se empieza a criminalizar la juventud. Yo creo que no hay nada peor, que pues nuestros jóvenes terminen siendo normalmente conectados con actividades al margen de la ley. Entonces, sin lugar a dudas, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, la forma como reproducen digamos, como mediatizan, por supuesto, las realidades sociales, y pues en el deporte
también, ¿no? Y cómo podemos entonces tratar de difundir a través de de los relatos, del seguimiento de cada una de las actividades deportivas, pues también esos valores de respeto, la diferencia, de una cantidad de cosas que son muy importantes para un país como el nuestro, en donde pues tenemos una historia violenta de tan largo aliento, ¿no? Entonces creo que aún más en un país como el nuestro, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme para tratar de mostrar la cara completa de estas realidades y no simplemente la que normalmente se asocia a la violencia y la delincuencia. Entonces sí creo que es un llamado imperante y urgente a que podamos tener unos medios de comunicación más responsables que intenten por lo menos ser un poco más objetivos y mostrar con mayor integralidad la complejidad de los fenómenos. César. Bueno, pues esa es una pregunta difícil. Yo diría que no, esencialmente no. El periodismo ha impulsado la violencia en el deporte. Hablábamos del fenómeno del narcotráfico, no solo en el fútbol, en la sociedad colombiana en los años 70, 80, cuando los capos del narcotráfico tomaron los equipos, cada narcotraficante con algún poder tenía un equipo de fútbol y algunos llegaron a permear también los medios de comunicación, colegas periodistas deportivos que incluso estuvieron con problemas judiciales, precisamente por el vínculo que tuvieron con empresas asociadas al narcotráfico, pero pues realmente en esa época en Colombia era la sociedad la que estaba permeada en general. En algún momento hay un ejemplo clásico, Sonia y compañeras y estimada audiencia, y es el de un narrador en Medellín de fútbol que incitaba o sea, marcaba a través de su narración una especie de paroxismo popular en contra del rival. Y eso podía llegar a generar, a desatar violencia. Eso fue muy estudiado en la Facultad de Comunicación. Incluso no va a los repositorios de tesis. Y ese caso, digamos, es clásico de lo que no se debe hacer dentro de la narración deportiva. Voy a permitir citarme al personaje, se llamaba Munera Isman, se llamaba el narrador, era muy popular en Medellín, una emisora también con una audiencia muy grande y realmente llegó un enfrentamiento deportivo álgido entre Millonarios y Nacional en el año 89, que en esa época también era un enfrentamiento entre los poderes del narcotráfico que llevó incluso a crear este tipo de narración, digamos, tendenciosa y que de pronto uno la escuchaba y podía incitar al odio hacia el rival. En este caso, el narrador al que hago alusión era de Medellín y el odio era en contra de un equipo que era Millonarios y en particular de un jugador que se llama Eduardo Pimentel, que es actualmente uno de los dirigentes del fútbol colombiano. Él tiene un equipo profesional que se llama el Boyacá Chico. Ese caso, digamos, pudo suceder, replicarse en otras partes en menor intensidad, pero yo creo que aprendimos todos los que estamos metidos en esto del periodismo deportivo a evitar este tipo de comportamientos. Ahora, lo otro es la apología que se hace en los medios de comunicación sobre el delito relacionado con el deporte. Y ahí volvemos al caso del barrismo. Y desafortunadamente las noticias, nosotros somos un país en el cual las noticias no paran, pero desafortunadamente tenemos una tendencia hacia lo negativo. Y si bien las noticias hay que decirlas, porque pues ese es parte del oficio del comunicador, también hay que mostrar las otras caras, las otras facetas, como decía Karen, de hacer un periodismo positivo, propositivo, de mostrar también qué es lo que se está haciendo desde la otra orilla. No estigmatizar, no hacer apología, no mostrar a través de imágenes las modalidades delictivas, porque eso lo que está generando es un mal ejemplo. Y si nos damos un paso más adelante y nos salimos del contexto del deporte y vemos cómo noticieros de televisión permanentemente sacan como noticia imágenes de atracos, de robos, de hurtos, de violencia, pues eso a pesar de que es noticia, yo creo que esa invasión a la privacidad del televidente, de las audiencias, crea una sensación de inseguridad y crea un mal ejemplo que nosotros debemos evitar. En este caso, a través del deporte también ese tipo de conductas a veces se vuelve chistoso de alguna manera mostrar las peleas que se generan dentro del deporte, como si fueran algo divertido. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de riña en el béisbol profesional de Estados Unidos, que digamos es un deporte muy tranquilo, pero que de vez en cuando pues tiene como al ser un deporte, digamos, de contacto, pues puede generar este tipo de conflictividad. Lo mismo el baloncesto, que es un deporte de demasiado contacto.
y muestran bueno, muestran las actividades deportivas, pero también están evidenciando que ese tipo de violencia a los ojos de un niño puede llegar a causar mal ejemplo, ¿no? Y no trabajamos en lo que deberíamos trabajar y mostrar que son los valores reales positivos que genera la práctica deportiva, la huella física en la memoria de los que ya tenemos una determinada edad, pero que practicamos el deporte, ¿qué es lo que le queda a esas personas? No fuimos deportistas profesionales, bueno, nos dedicamos a otras actividades, pero nos quedó la huella de la necesidad de realizar la actividad física, porque no solamente es el deporte profesional o profesionalizado el que muestran los medios de comunicación, sino son todas las actividades físicas que propenden a llevar una mejor vida, a una vida más sana, a evitar el sedentarismo. Es decir, esto es todo un movimiento que incluye el deporte, pero que lleva también a una vida sana en general de una población. Bueno, muchísimas gracias tanto a César como a Karen por participar hoy en este programa de radio. Lo último que quiero decir, que el fútbol y el deporte y cualquier deporte que no practique le dé a Colombia o le dé a su ciudadanía amor, unión y mucha paz. Entonces paso contigo, Sony, para que nos des las noticias de mi instituto y así concluir nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias, César y Karen. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros dos invitados. Y bueno, como usted dice, Sara, porque ya nos queda muy poco tiempo, vamos a hablar de las noticias de la semana del IPASUD. Y qué mejor noticia es que ya se encuentra disponible la edición de la revista del IPASUD Ciudad Pasando, la edición 16.1 de 2023. Construcción de paz en Colombia, tránsitos, trayectorias y posibilidades de la academia, la escuela y la investigación social. Hay que recordar que es una edición gratuita, la pueden encontrar también virtualmente en la página de revistas.distrital.edu.co y van a encontrar artículos, por ejemplo, sobre el Observatorio de Paz en el Gimnasio de los Andes, que es una alternativa para fomentar la reflexión filosófica y el bienestar común. También hay un análisis sobre la campaña del no, utilizó valores hegemónicos en el plebiscito por la paz de 2016 para lograr la mayoría de las urnas. Hay un estudio interesante sobre la migración de retorno en Colombia y otro sobre la producción artística en la integración social de migrantes venezolanos en Bogotá. Es una investigación de el IPASUD y hay otra investigación que tiene que ver con el pasado de la violencia a través de las prácticas cotidianas de Corabastos, una investigación también de nuestro Instituto de Paz. Ya, pues ya es hora, Sara, muchas gracias. Le deseo una feliz noche, también una feliz noche a todos nuestros oyentes. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.